Buenos días, bienvenidos. Qué rico es después de la alabanza tener este momento de instrucción. Oremos, clamemos al Señor. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Gracias por la fidelidad con la cual tú nos tratas todos los días. Gracias por la bendición de poner delante de nosotros tu palabra para que nuestra vida sea transformada. Gracias en el nombre de Jesús. Y bendito tu nombre por siempre y por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy es 9 de marzo del 2015. Estamos todavía en la gran jornada. Recuérdense que esta gran jornada es después de la salida del hombre, después de la caída o después de que el hombre fue lanzado del Edén. La pequeña jornada es todo lo que ocurrió en ese tiempo en el cual el hombre y la mujer estuvieron en la presencia, en el Edén, ante el Señor. Luego de que el hombre cayó, pues ya le hemos llamado a esto a la gran jornada. Y en la gran jornada hemos seguido una temática tremenda. Y el día de hoy vamos a entrar a lo que es el río de maldad. Son varias secciones las que vamos a tener de esta, y lo primero que vamos a platicar son de los malos pensamientos y adulterio. Pero para poder entrar a esta temática tenemos que regresar al punto 19, que es el punto de saber que estoy consciente. Posiblemente de todo el listado que vamos a tratar en las próximas semanas, lo más probable es que tengamos alguna idea o hayamos oído hablar algo al respecto. Pero al hacer el estudio de este río de maldad que brota de la iniquidad, tenemos que estar conscientes de lo que hay en nosotros. Porque generalmente estamos conscientes de lo que vemos en otros, pero no de lo que vemos en nosotros. Los demás saben o tienen o vislumbran lo que nosotros tenemos, pero a veces nosotros no lo vemos. Por eso la importancia de que este río de maldad, con lo que de la iniquidad sale, lo podamos ver para que de alguna manera y en el nombre del Señor lo podamos tratar. Regresemos al diagrama básico con el cual vamos a tratar esta temática. Y aquí tenemos la mano del Señor, la línea amarilla, y tenemos el corazón de Adán y Eva en su condición original, en su estado de inocencia, y con ese vestido de luz que le caracterizaba y con el cual en su estado de inocencia, de justicia, se comunicaba con Dios. Había una relación con Dios. Pero el día que Adán y Eva pusieron su fe en la serpiente y comieron del árbol prohibido, lo que comió hizo que el hombre cayera en un estado de separación de Dios. El hombre deja de hablar con Dios, el hombre tiene una sensación de vacío, el hombre comienza a excusarse. Entonces viene la pregunta, ¿de dónde es que salen todas estas cosas? Porque antes el hombre no era así. Y ahora resulta que el hombre está respondiéndole a Dios, está acusando a la mujer, a su esposa, etcétera, etcétera. Vemos que lo que entró, lo que se llama iniquidad, tiene un movimiento interno, y este movimiento interno, conforme al listado que vimos de Marcos 7:21, vamos a hacer un escalafón de caída, porque es la forma como el hombre en sí mismo, sin saberlo, se va deteriorando cada vez más. Contra más se aleja de Dios, contra más deja de oír o su voz o su palabra, el hombre va cayendo en diferentes abismos sin saber que está cayendo en ellos. Entonces, el primero es malos pensamientos. El segundo escalafón son los adulterios. El tercer escalafón de descenso son las fornicaciones. Y así sucesivamente usted puede ver homicidios, hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez, o lo que hemos llamado el viejo necio, el viejo tonto, el viejo encerrado dentro de sí mismo. Dentro de los diagramas que vamos a presentar ahorita, quiero que le preste mucha atención, especialmente a ese castillo interior, el cual va a salir siempre para recordarnos que el hombre insensato, el hombre necio, quiere gobernar nuestras vidas ocultándose dentro de sí con muchas fachadas. Por eso es importante tenerlo presente, porque lo vamos a ver en un momentito. Entonces, cuando aceptamos a Cristo,
cuando permitimos que su voluntad se haga en nuestras vidas, es que comenzamos a descender estos 13 escalones, derribando sus puertas, derribando sus muros y haciendo que esa parte que antes era contaminada, inmunda o opuesta a Dios, sea sanada por la sangre de Jesucristo, sea sanada por su nombre y estas partes sean reconquistadas para la gloria de su nombre. Entonces, con Cristo bajamos estos 13 escalones. Es como una cueva. Estamos bajando a la profundidad de nuestro propio corazón. Y vamos a ver en un momentito cómo en lo más profundo la iniquidad ha hecho dentro de nosotros fortalezas malignas. Y estas fortalezas malignas usted la puede ver a través de este castillo. Es una forma de hacer ver, aquí nadie puede entrar porque aquí reina el viejo insensato, el necio, aquel que quiere manejar su orgullo, su vanidad, aquel que cree que en su grado de revelación él puede redimirse y él puede satisfacerse a sí mismo. Sé que lo que estoy hablando ahorita, es posible que más de alguno de ustedes me pueda decir el día de hoy, Ángel, ¿por qué no bajas de nivel? ¿Por qué no lo pones más accesible? Miren, esto lo tenemos que ver como algo que entró dentro de nosotros. Voy a hacer un simulacro ahorita. ¿Quién de ustedes ha visto su pulmón en una forma real? ¿O quién ha visto de ustedes su propio corazón? O sea, obviamente nos pueden tomar radiografías o tomografía, etcétera, y nos pueden ubicar en lo que es nuestra constitución interna. Pero ¿quién nos podrá mostrar a nosotros esa constitución espiritual de maldad que este río de iniquidad ha hecho entre nosotros? Entonces, al principio suena un poco como engorroso el poder ver cada uno de estos elementos, pero de clase en clase vamos a ir entrando y nos vamos a dar cuenta de la forma como Dios quiere trabajar en nuestras vidas para erradicar estas cosas en nosotros que se oponen a Dios. Así es que el día de hoy vamos a entrar a dos temáticas. Vamos a ver malos pensamientos y vamos a ver lo que se llaman los adulterios. Entonces, al hablar de malos pensamientos, hay que comenzar con la primera palabra que es malo. ¿Qué significa malo? Y hay varias interpretaciones que creo que son congruentes con el tema. Malos significa pues malos, depravado, injurioso, indigno, daño, agente nocivo, en fin, toda esa serie de elementos o de ideas que van formando un pensamiento que nos alimentan para proceder a hacer algo que es incorrecto. O bien un pensamiento que nos guía o un pensamiento que quiere gobernar o reinar sobre nosotros. En pocas palabras, una forma de consumir, devastar, deleitar, tomar placer en. Un pensamiento, recuérdense que el pensamiento ya lo estudiamos, y dijimos que son varios elementos los que se van juntando y de repente puede venir una idea o puede venir un pensamiento y agarramos el pensamiento y amamos ese pensamiento sin saber si es algo que le da honra o le da gloria a Dios. Entonces, malos pensamientos obviamente está hablando de pensamientos que se rebelan a Dios, de pensamientos que van opuestos a la moral de Dios. E incluso podríamos decir pensamientos que nos degradan a nosotros tanto internamente o cuando lo expresamos podemos golpear a otros. Entonces, pensamientos, ¿qué significa un pensamiento? Un pensamiento puede ser una discusión interna. Se habla de los famosos diálogos. Tenemos un diálogo con alguien, dejamos de dialogar con esta persona, pero entramos al diálogo interior y comenzamos a platicar con nuestros propios pensamientos. Y si no tenemos una conciencia fortalecida, resulta que estos pensamientos poco a poco van agarrando señorío sobre nosotros. Entonces la discusión, la consideración, el propósito, el debate, la disputa, la imaginación metida junto con el razonamiento, nuestra forma de tener pensamientos secundarios, la forma de inventar, etcétera, un montón de cosas que va tejiendo dentro de nosotros. Hemos hablado de que el ser humano tiene la habilidad de agarrar un hilo, agarrar otro hilo, agarrar agujas y comenzar a tejer. Pero, ¿qué tejemos nosotros con nuestros pensamientos? A veces tenemos un gran discurso y un gran razonamiento contra Dios,
Pero de la misma manera como el pensamiento malo hace esto, también cuando agarramos los hilos de verdad de la palabra de Dios y lo ponemos en las agujas y comenzamos a tejer, comenzamos a fabricar una doctrina de alabanza, una doctrina de convicción interna, algo que nos pone en una posición de alabanza, de gratitud y de obediencia a las cosas de Dios. Entonces, estos malos pensamientos en el trasfondo se oponen a los planes de Dios. Los pensamientos nuestros, cuando no están sujetos a la voluntad del señorío de Cristo, están trabajando y generalmente trabajan para el ego o para el viejo insensato que quiere gobernar nuestra vida en forma independiente, separado de Dios. Leamos algunas citas bíblicas que nos va a ayudar a entender este proceso. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La palabra de Dios viene a ser como un mapa, y el mapa nos viene a esclarecer que hubo un momento en que algo entró en el corazón del hombre y que consecuentemente a esta introducción de la iniquidad, el hombre comienza a fabricar y a tener pensamientos opuestos a Dios. La palabra de Dios en esta cita nos está haciendo ver que los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. De alguna manera ya su pensamiento se había depravado, de alguna manera su pensamiento era de rebelión, de alguna manera su pensamiento era de exaltación en su propio yo, en su propia redención, en su propia glorificación. Como quien dice, cada quien tiene una agenda para manejar su propia vida porque piensa que es lo mejor para él. Salmo 94:11 nos dice: el Señor conoce los pensamientos de los hombres y dice que son vanidad. Ustedes saben que hay un libro escrito por Salomón que se refiere, todo es vanidad. El hombre de alguna manera, cuando siente el vacío, cuando no está Dios ni en su mente ni en su corazón, ni es guiado por el Espíritu Santo, los pensamientos van de mal a peor, porque no le dan gloria a Dios y hay una sobreexaltación de su propio yo. El hombre quiere decirle a los demás que tiene derecho a estar en la tierra, que tiene derecho a vivir porque es inteligente, porque es topado, porque puede hacer todas las cosas. De alguna manera, él se mira a sí mismo y se mira grande, incluso se mira sin defectos. Pero la palabra de Dios dice que todo esto es vanidad. Si nos vamos a Proverbios 6, 16, 19, el Señor dice que hay 6 cosas que Él aborrece, 6 cosas. Y aún 7 abomina su alma. Y dice, los ojos altivos. ¿Ustedes alguna vez han visto ojos altivos? ¿Ustedes han experimentado lo que son los ojos altivos? Otro, la lengua mentirosa. ¿Usted miente? Y dígame la razón por la que miente. Posiblemente miente para defender un pensamiento o para defender alguna situación que usted ha querido demostrar en otros niveles. Entonces, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y luego dice, el versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Luego termina, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto diría yo, cualquiera que ve esto diría, no, yo no tengo eso. Obviamente, si no se le hace un escrutinio interior o si no se deja hacer una evaluación, como quien dice, interna, él va a levantar muros para que nadie descubra lo que hay en su corazón. Pero si vemos bien, el propósito del Señor en la limpieza cristiana es que nosotros le entreguemos la inmundicia de todo esto. Nosotros le entregamos la maldad, la iniquidad, estos malos pensamientos, y Él nos da gracia y misericordia para seguir adelante. Obviamente, si no nos arrepentimos, si no confesamos estas cosas ante el Señor, nosotros seguimos con esta serie de abominaciones a las cosas de Dios. Repito, ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente,
el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Nuevamente diría, ¿verdad que nosotros no hacemos eso? A ver, Jorge, ¿qué dirías tú? Mario Roberto, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué pensarían de esto? ¿Será que nosotros no tenemos nada o lo tenemos muy oculto y no queremos que sea exhibido? Pasemos a otra. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Y dice, por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. Tenemos que entender que lo que entró dentro del corazón del hombre, esta iniquidad, lo que puede generar es la oposición a Dios. Es una rebelión permanente a Dios. Quiere decir, Dios me quiere bendecir, pero la iniquidad que está en nuestro corazón nos dice que nosotros somos autosuficientes para poder ser exitosos y para vivir en este mundo. Pero la palabra nos dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y esto nos pone a todos nosotros en tela de juicio. ¿Será que mi pensamiento es un pensamiento de Dios? ¿Este pensamiento es originado en Dios o este pensamiento es originado en lo más íntimo de mi iniquidad? Cuando veo esto, yo no puedo dejar de pensar que tengo que tener una especie de escrutinio hasta sobre lo que pienso. Porque muchas veces, aún estando en el Señor, cuando tengo pensamientos y no le presto atención al pensamiento, ese pensamiento me lleva a una caída en solo cuestión de segundos. Vamos a otra cita, Mateo 9:4. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El hombre tiene la iniquidad y la iniquidad viene a ser como una fábrica de pensamientos que trabajan diferentes niveles en una forma solapada. Esto me recuerda a ciertos países bélicos que en cierto momento, para que el enemigo no supiera lo que estaban haciendo, en un lugar fabricaban tornillos, en otro lugar fabricaban las tuercas, en otro lugar fabricaban los martillos, en otro lugar fabricaban los cañones, en otro lugar fabricaban las balas, y de esa manera pasaba desapercibido, pero al final lo que se armaba era un tanque. Nosotros tenemos esa habilidad. Me estoy refiriendo a la iniquidad, porque trabaja a tantos diferentes niveles que cuando nos damos cuenta hay un producto que no es grato, un producto que se revela a Dios. Por eso el Señor le está diciendo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Cuando examinamos todo lo que hemos estado viendo, vemos que la iniquidad tiene una capacidad para trabajar a diversos niveles, tanto a nivel del espíritu, del alma, del cuerpo y a nivel de los instintos del hombre. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo 7, y dice así, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Entonces, podemos ver cómo el hombre sin Dios es una máquina de destrucción. Por supuesto, el hombre sin Dios puede fabricar una filosofía, un sistema educativo que es el hombre por el hombre, pero llegará a cierto nivel en el cual las pasiones, los deseos, el grado de reconocimiento, de estima, de aprecio, entran en juego. Y si los instintos se meten ahí, entonces solo es cuestión de tiempo de que una sociedad entre en depravación. Sin Dios, el hombre se deprava. Sin Dios, el hombre es infeliz. Entonces, fíjese, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Y si vemos, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Qué se puede esperar de un hombre que fabrica y que consiente la maldad en su corazón? ¿Qué creen ustedes que se va a fabricar? ¿Qué opinan? No sean tan silenciosos, están hoy medios mudos todos aquí, ¿verdad? Veamos, pues sigamos ante esta situación. Segunda de Corintios capítulo 10, 5, 6 dice,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En pocas palabras, lo que está diciendo, bueno, vos, chato, ya tenés a Cristo adentro, el Espíritu Santo está dentro de ti y está escudriñando lo que hay dentro de ti. Esto quiere decir, cuando se levanta un pensamiento, hay que tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Esto nos hace ver que Dios sabe perfectamente lo que está pasando en su vida y lo que está pasando en mí. Por lo tanto, ya no solo es cuestión de ver lo que está afuera, sino es cuestión de examinar, tener conciencia de nuestros pensamientos, tener conciencia de lo que está ocurriendo dentro de mí, para exhibirlo, para ponerlo a los pies de la cruz de Cristo y entrar a la obediencia. Dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El hecho de entender que hay una batalla interior y que estos pensamientos pululan por todos lados y atacan por diferentes niveles, yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando están en oración que la imaginación, la loca de la casa, comienza a formular una serie de imágenes o les vienen pensamientos para evitar que usted pueda tener una oración o un momento de intimidad con Dios. Eso le hace ver que de alguna manera el enemigo o su carne está actuando en oposición a que usted progrese en las cosas de Dios y sea transformado. Vamos a 1 Corintios 2:2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En pocas palabras, cuando uno se da cuenta de que los pensamientos, que la iniquidad, que diversos niveles, etcétera, etcétera, debemos de educar nuestra imaginación, debemos de educar todos los sentidos internos del espíritu, el alma y el cuerpo, y sujetarlo a través de la meditación o el estudio de la palabra de Dios, a través del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. Hay que sacar de nosotros esa basura de pensamientos o de hechos que nos quieren llevar a una complicidad para luego caer como tontos espirituales ante situaciones en las cuales nos advirtieron claramente. Vamos a pasar ahorita al segundo, que es adulterios. Y al hablar de adulterio, primero, ¿qué significa? Tenemos que ver que es la relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal. En pocas palabras, se metió con una mujer que no es con la que él se casó, o viceversa, hablando del hombre o hablando de la mujer. Al hablar de esto, estamos hablando de la amante, de la querida. Son algunos elementos que nos ayudan a entender. Pararse lejos de su mujer, voltearse de los principios de la fe. En otra viene a ser como una actitud de falsedad o traicionero. Alguien quien viola los principios de fidelidad, alguien que viola el principio del matrimonio, alguien que sabe que no lo tiene que hacer, pero se deja llevar por la concupiscencia de sus deseos y se arrastra en adulterio, contaminándose él, contaminando su matrimonio. Conforme a la palabra de Dios, también es aplicado y hay varios elementos que creo que debemos de considerar. El adulterio también se considera como idolatría. Vamos a Jeremías capítulo 3 del 6 al 10 y dice así: me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. En la palabra fornicación y adulterio, en el Antiguo Testamento casi están aplicadas a lo mismo. No como nosotros, que fornicación se trata de los que son solteros y tienen relaciones, y adulterio cuando se refiere a un casado que está con otra mujer. En el Antiguo Testamento se usa como una sola unidad. Versículo 7 dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. En pocas palabras, está hablando de que tanto Israel, el norte,
como Judá en el sur, ambas se metieron a adorar ídolos, a Baal, a Astaret, a Milco, etc. Se metieron a hacer lo que el Señor dijo de un principio. Ustedes que vais a entrar a esta tierra, no os olvidéis de quién os ha introducido a ella. No vayáis en pos de los dioses ajenos, no les sirváis, no le adoréis, no le hagáis sacrificios a ellos. Pero aquí está mostrando que el pueblo de Israel fue infiel. Por eso el adulterio para con Dios está reflejado en que hemos doblado nuestras rodillas ante imágenes de oro, de plata, de barro, de bronce, etc. Y para Dios, Él lo considera como que me has dejado a mí para irte a dioses que no son dioses. Versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. En pocas palabras, cuando Dios vio lo que hizo este pueblo, llegó hasta cierto momento en que el mismo Dios dijo, bueno, así como está en la ley de Moisés, por la necedad de ustedes les voy a dar carta de repudio. Es tanto el deseo que tienen de estar con otros dioses que le digo de una vez, ok, me separo de ti. Esa es la carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Lo hizo el norte y lo hizo el sur. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana de fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. En pocas palabras, cuando el pensamiento viene y el pensamiento se degrada, solo es cuestión de tiempo de que todo nuestro ser entre en una contaminación. Y aquí lo dice, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente dice, Señor, recuérdense que el hombre tiene una habilidad, porque cuando peca y cuando hace las cosas pide clemencia a Dios, pide perdón a Dios, pero solo está esperando una nueva oportunidad para hacerlo de otra manera. El hombre tiene un corazón engañoso, el corazón del hombre es perverso, sus pensamientos son de iniquidad, son de rebelión, son de oposición. Cuando no tenemos conciencia de lo que está dentro de nosotros y de lo que puede operar, es como quien dice que estamos dando golpes al aire sin saber dónde está la batalla a la cual debemos de enfrentar. También la palabra adulterio está relacionada a codicia, desear, 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 desear. Y cuando uno desea, 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 llena su vida de deseos para satisfacción propia. En pocas palabras, olvida a aquel que le dio todo para vivir y para subsistir. Veamos qué dice Marcos 4:19 y Colosenses 3:5. Dice así, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dios que quiere bendecirnos, regresemos a otro momento. El hombre ha caído, Dios sabe a dónde ha caído el hombre. El hombre no tiene todavía ese conocimiento de lo que ha perdido y de dónde está metido. El hombre en su propio pensamiento hace su propio mundo. Y Dios quiere sacar al hombre de la perdición, de la muerte y del infierno. Cuando el hombre adquiere esta conciencia y quiere más de Dios, uno puede observar este panorama. Uno mira para atrás y puede ver, ese hombre fue a retiro, le dieron palabra de Dios, pero dice, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ustedes se recuerdan la parábola de la semilla, que cayó en diferentes niveles. Y esto es lo que pasa, la codicia, los deseos, la vanidad, ahogan la palabra de Dios y no fructifica, se queda ahí. Vamos a Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y la idolatría se ve como adulterio. Otra palabra es la apostasía, primera de Timoteo 4:1, en donde nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La pregunta aquí sería, ¿cómo podemos definir la palabra apostasía? La palabra apostasía la podemos definir como alguien que teniendo ya un sí claro
hacia las cosas de Dios, que ha aceptado a Jesucristo, pero que al no alimentarse de la palabra de Dios, al no tener la relación con Dios, se quedó en una forma como enano espiritual. O puede ser que haya crecido a un nivel fuerte, pero diríamos son aquellos que están embobados en su mente, pensando que ellos son lo que han leído o lo que han estudiado, sin que hubiera transformación en sus propias vidas. Entonces, tanto el enano espiritual como este embobado espiritualmente, resulta que están en un lindero peligroso. Y solo es cuestión de tiempo de que vengan circunstancias o vengan doctrinas nuevas o haga un poquito de presión y uno dice, aquello a lo cual yo le dije sí, ejemplo, le dije sí a Cristo, pero ahora le digo no. Ahora rechazo a Cristo, ahora ataco a Cristo, ataco su nombre, su sangre, ataco todo y me vuelvo un enemigo acérrimo del evangelio de la salvación. Entonces me he vuelto un apóstata, me he vuelto un traidor de la fe, porque he escuchado a otros espíritus, me he dejado engañar y ahora tengo doctrinas de demonios. Porque todo lo opuesto a la palabra de Dios, todo lo opuesto al evangelio de Jesucristo, a la verdad que nos ha sido dada en forma escrita, oral y por revelación, estos demonios lo que quieren hacer es confundirnos. Y una forma silenciosa es a través de doctrinas, a través de pensamientos, a través de dudas. Por eso la importancia, mis queridos hermanos, es de estar bien documentados en la palabra de Dios para no caer en esta serie de trampas que ya sabemos que la palabra dice y que están cerca de nosotros por cuanto las oímos. Por lo tanto, así como podemos cerrar los ojos, también debemos de cerrar nuestros oídos y sobre todo nuestra boca para no caer en una trampa de seducción. Sigamos. Conforme a la ley de Moisés, el adulterio en ese tiempo tenía un enfoque por su cultura, por el medio donde estaban, etcétera, etcétera. Y podemos ver varios elementos. En la ley de Moisés se castiga con la muerte solo si era sorprendido en el acto mismo. Aquí tenemos varias citas. Ustedes se recuerdan de aquel episodio en el Nuevo Testamento, Juan, en el cual le llevan al Señor a una mujer que la hallaron en franco adulterio. Entonces estos quieren poner en tentación a Jesús y le dicen, bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pero resulta que el Antiguo Testamento dice claramente que hay que tomar a los dos y que los dos deben de ser apedreados. La pregunta aquí es, ¿dónde está el hombre? Lo más probable es que el hombre pudiera estar ahí mismo acusando a esta mujer. Podemos ver el escenario como quien dice, a todo adúltero que se encuentre con la mujer de otro, a él y a ella hay que agarrarlo y apedrearlos, que mueran. Esa era la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento viene el Señor y pone claridad. Y cuando esta mujer está ahí, Jesús dice que tire la primera piedra a aquel que se sienta libre de pecado. Y dice la palabra que desde el más anciano al más joven comenzaron a irse. Comenzaron a retirarse. Y entonces la mujer le pregunta y le cuestiona. Y él le dice, vete y no peques más. En pocas palabras, ya la visual de Cristo en relación al adulterio agarra otra dimensión. Es pecado, es aborrecible a Dios, pero si confesamos y permitimos que la obra de Dios se haga en nuestra vida, salimos del pecado y podemos caminar en santidad. Veamos otro elemento. De lo contrario, el cónyuge acusado tenía que someterse a un procedimiento. Cuando el esposo veía o sospechaba que su mujer había hecho algo que no estaba bien, este hombre podía ir con el sumo sacerdote o los sacerdotes que estaban a cargo y exhibir a su mujer y decirle, mire, mi mujer creo que ha cometido adulterio. Se llama el celo matrimonial. Entonces viene el sacerdote, toma a la mujer, la lleva a un lugar y se hace una preparación de agua. Esta mujer es agua con tierra de ese lugar. Esta mujer tiene que tomar el agua y resulta que si ella está en adulterio, el agua le va a corromper, el agua le va a provocar una serie de situaciones que la va a hacer ver que ella es culpable. David fue perdonado por Dios. Es obvio que el adulterio de David fue un adulterio, dice que de hecho consumado, visible por todos lados. David se arrepiente y Dios lo perdona.
lo que en el Antiguo Testamento el adulterio era muerte segura, Dios está haciendo aquí una aclaración. Él se arrepintió, Él está restituyendo, entonces hay perdón de parte de Dios. Y la línea que Dios tiene para con David es la línea que nos ha venido a nosotros por medio de Jesucristo. Cristo señala que no solo de acto, sino de pensamiento también se comete adulterio. Vamos a Mateo 5:28 y 1 Corintios 6:9. Y dice así: porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí es importante que tengamos algunos elementos. Hemos dicho que sentir y consentir son dos palabras internas en nosotros. Yo puedo ver a una mujer y no desearla. Puedo ver a una mujer y no consentir en mi pensamiento ir más allá. Entonces, sentir no es pecado. No quiero decir con esto que usted se puede meter a un montón de cosas, ver un montón de cosas para ver si usted es fuerte. No, yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que sentir es un aparato interno que me permite a mí, primera cosa, sentir el efecto de lo que estoy viendo y ver si consiento o no consiento esa situación. Entonces, dice que mira a una mujer para codiciarla. Codiciarla quiere decir desearla, tenerla, e incluso imaginar situaciones con esta persona. Y el Señor dice, ya adulteró con ella en su corazón. Para Dios, este adulterio interior es como también el adulterio exterior. El adulterio exterior tiene consecuencias diversas, pero el adulterio interior lo sabe esta persona y lo sabe Dios. Si yo sé que lo sé yo y que lo sabe Dios, ¿qué debo de hacer con este pecado? Porque si ante Dios esto es un pecado, ¿qué debo de hacer? Creo que tengo que ir a los pies de la cruz de Cristo y confesar el pecado, pedirle perdón al Señor, pedirle que me limpie y sobre todo ver dónde está esa raíz primaria que me hace caer o que me hace ir o que me hace buscar. Porque si solo me dedico a lo que es superficial y no bajo a la raíz, hablemos de un ejemplo sencillo, seamos chispudos el día de hoy. Imagínese que usted ve que en este salón ahí hay un charco de agua y aquí hay agua con lodo y sube y ve que aquí el piso está sucio y usted sigue, ve que el agua viene cayendo por la pared y viene cayendo y ve que viene de aquel lado. ¿Usted qué haría? Yo sé que algunos dirían, yo recogería el agua de aquí porque no es bonito. No, yo recogería esta agua que está con lodo. Yo recogería esta que está cayendo. Pero si nos damos cuenta, creo que si vamos al punto original de donde sale la gota o donde sale el río, lo recomendable es ir hasta allá arriba o hasta allá abajo, si es debajo de la tierra, y revisar los empalmes. Porque de otra manera el agua se está consumiendo, se está yendo, tenemos que pagar más. Y a la hora de la hora, el agua debajo de una casa puede mover los cimientos. En pocas palabras, no solo es cuestión de recoger el agua o de recoger el lodo, sino ir hasta esa matriz donde está saliendo esa agua y arreglarlo definitivamente. Mis hermanos, ¿quedó claro el ejemplo? Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios 6:9. Y el Señor dice aquí: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de Dios. Creo que la palabra de Dios es clara para hacernos ver que no debemos de jugar. No tentemos o no metamos nuestra mano al fuego. No pasemos de la línea porque no tenemos ni el conocimiento de lo que hay del otro lado, ni de las consecuencias, y no estamos preparados para ser somatados de la manera como algunos han sido somatados socialmente. Ejemplo, cuando alguien, no sé si ustedes vieron esto del Ix, en el cual esta persona pues estuvo manoseando a la secretaria, etcétera, y no sabía que estaba siendo filmado usted.
Ahora es presentado socialmente, jurídicamente, y ese hombre está en un enrollo de la tostada. Ahora imagínense cómo quedó socialmente, cómo quedó con su esposa, cómo quedó en todo en su ambiente profesional y sobre todo, cómo quedó con Dios. Cuando queremos ocultar las cosas, hay alguien por ahí que sin saber nos puede fotografiar, pero no vamos a hacerlo o dejarlo de hacer porque nos estén fotografiando. Eso no sería lo correcto. No lo vamos a hacer porque sabemos quién es el Señor de nuestras vidas y sabemos que Él dice que no lo hagamos y queremos estar en la obediencia y no salir de la bendición que Dios nos da en todo esto. Mateo 5:32 nos dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Miren, creo que todo esto ha traído mucha división dentro de la iglesia, porque cada caso hay que estudiarlo en forma independiente. Yo no puedo hablar aquí de que si es o no es, porque cada caso hay que estudiarlo. Y nos hemos topado con una serie de situaciones matrimoniales que a la hora de la hora uno diría, bueno, ¿por dónde se resuelve este caso? Voy a contar uno sencillito que nos pasó hace aproximadamente 6 o 7 meses en uno de los lugares a donde fuimos a ministrar. Y resulta pues que llegó una mujer y nos dijo: mire, señor ministro, fíjese que sucede que a los 18 años pues yo me casé y tuve 2 hijos, pero mi esposo se fue y yo tenía una necesidad tremenda, entonces me junté con otro hombre y resulta que con otro hombre viví 7 años y tengo 2 hijos más, tengo 4 hijos, pero resultó que este hombre estaba casado y regresó con su mujer, yo me quedé sola y entonces ahorita apareció este hombre que quiere conmigo y que se quiere hacer responsable, entonces yo tengo una situación económica difícil, entonces me uní con él y resulta que de esta unidad pues él trajo 2 hijos más un hijo que nosotros tuvimos. Resulta que después se pelearon estos 2 y esta mujer ahorita está con otro hombre. Miren, ¿cómo resuelven eso? Bueno, pero primero, ¿usted es convertida? ¿Usted ya le entregó su vida al Señor? Dígame, ¿cuáles son sus frutos de arrepentimiento? Por eso les digo, cada caso tiene que ser estudiado. No podemos agarrarlo porque así es la ley, así hay que hacer esto. Yo creo que hay que estudiarlo. Y sobre todo en un espíritu de mansedumbre y de amor, orientar. La solución no está en nuestras manos, la solución está a los pies de la cruz de Cristo. Bien, con esto le hemos dado a los 2 primeros pasos de degradación. Esta es la lista de Marcos 7:21. Hoy hemos hablado de malos pensamientos y hemos hablado de adulterio. Y vamos a necesitar reflexionar un poquito más en todo esto. Vamos a tener algunas mesas redondas donde creo que vamos a presentar algunos casos para ubicarnos mejor, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Hoy el matrimonio lo han agarrado a la ligera. Yo no sé si ustedes saben, ya hay países que tienen un índice de divorcio de más del 60%. Hay más de 20 tipos de matrimonios hoy en una serie de gamas increíbles entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, entre tríos. En pocas palabras, la verdad de Dios ya no es la verdad que está en este mundo. Se ha deteriorado, ahora es la mentira, ahora es la comodidad, son los deseos, la concupiscencia dirigida a todos los niveles, en pocas palabras, un caos. Pero de algo estoy seguro, la palabra de Dios sigue tan firme como Dios lo dijo en un principio, como va a ser eternamente. Por eso es importante para nosotros como pueblo de Dios, hijos de Dios, que estamos siendo discipulados para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto, que no salgamos de esa línea que honra y glorifica el nombre de nuestro Señor. Amén. Así es que, mis hermanos, vamos a orar, inclinemos sus rostros y digámosle así al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias por ayudarme a abrir mis ojos. Gracias porque cuestionas mi vida y sobre todo evalúas mi conciencia y cómo mi conciencia ha estado viendo las cosas con un tipo de condescendencia ante muchas otras situaciones que se presentan. Hoy, Señor, has puesto luz en mi conciencia
y me permites ver mi corazón, y de alguna manera tengo que decirte, Señor, no estaba preparado, no hice lo que tenía que hacer, he pecado, me he opuesto a tu verdad, he actuado con rebelión a ti y quiero regresar a tus pasos. Me has examinado, has puesto luz a mi vida y quiero que mis pies retornen a la verdad de tu palabra y a la verdad de tu santidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión. Límpianos de estos pensamientos morbosos, torpes e insensatos, rebeldes a ti. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a descubrir ese adulterio de palabra y ese adulterio interior, Señor, que nosotros a veces profesamos y no sabemos. Intensifica tu luz, Señor, y ayúdanos a ver esas áreas que necesitan ser confesadas por tu amor. Y en el nombre de Jesús, tú que has iniciado la buena obra, por favor, continúala haciendo en nuestras vidas. Por tu amor, por amor a tu nombre, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén.